Análisis senoidal en estado estable. El circuito que estamos observando, así como todos los circuitos que hemos resuelto hasta este punto, son circuitos lineales. Estos circuitos nos entregan una respuesta en cada uno de sus elementos del circuito basado a las fuentes independientes a los que están conectados. Hasta este momento, pues esas fuentes han sido de voltajes o corrientes constantes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos este circuito y tenemos esa fuente independiente. También tenemos una fuente dependiente de una variable i. Como podemos observar, esa variable i es la que va de este punto a este punto. Entonces, este circuito lineal, ¿sí? Pues tiene dos resistencias de 10 ohms, tiene un capacitor, otra resistencia de 5 ohms y un inductor de 0.5 henrys. ¿Ok? Entonces, esta fuente, ¿sí? Como hemos estado resolviendo problemas hasta el momento, pues ha sido constante, ¿sí? Entonces ahora podemos pensar que esta fuente, podemos pensarla, por ejemplo, imaginémosla como un generador de funciones. Entonces, ese generador de funciones me puede dar señales senoidales, cuadradas, triangulares, de pulso, etc. Este va a proporcionar la entrada al circuito lineal, ¿sí? Entonces, podríamos tener un osciloscopio en cada elemento del circuito que nos desplegaría la salida o la respuesta del circuito lineal. El circuito lineal, pues como ya dijimos, pues consta de todos estos elementos: resistores, condensadores, fuentes, podría tener amplificadores operacionales, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, esta fuente me puede entregar cualquier función, nos permitiría elegir ese generador de funciones, varios tipos, ¿sí? Como ya las mencioné. Estas funciones se llamarían ondas de entrada. Este generador, ¿sí? Este generador que está aquí nos podría proporcionar, como lo mencionamos, ondas cuadradas, ondas de pulso, triangulares, ondas senoidales. Entonces, la salida del circuito constará de dos partes, como ya lo sabemos, ¿sí? Una parte transitoria que se consume al extenderse en el tiempo, y una parte en estado estable que persiste. ¿Ok? Ya me han resuelto problemas de este tipo, donde encuentra la respuesta transitoria, y pues vamos a encontrar en este caso la respuesta en estado estable. Bueno, ¿qué esperamos? Pues esperamos que en el osciloscopio despliegue, por ejemplo, si tuviéramos un osciloscopio conectado a algún elemento, a una resistencia, a un inductor, a un capacitor, o de un nodo a otro nodo del circuito, nos proporcione una onda de salida. Esa onda de salida pues sería la respuesta en estado estable del circuito lineal para la entrada provista por esta fuente o por un generador de funciones. Supongamos que seleccionamos una entrada senoidal, ¿sí? En este generador de funciones. El generador de funciones nos permite ajustar la amplitud, el ángulo de fase, la frecuencia de entrada. Pues observamos que si modificamos estas variables, podemos observar que no importa cuántos ajustes hagamos, ¿sí? En ese generador de funciones, la respuesta en estado estable del circuito siempre sería una onda senoidal. ¿Ok? Cuando estemos viendo la salida en estas resistencias, en el caso de este circuito lineal. ¿Ok? La amplitud del ángulo de fase de la salida difiere de la entrada, pero la frecuencia siempre va a ser la misma. Supongamos ahora que seleccionamos en este generador de funciones una entrada cuadrada. La respuesta en estado estable no sería una onda cuadrada. Del mismo modo, la respuesta en estado estable para ondas de pulsos o triangulares no tendría la misma forma que una entrada seleccionada en este caso. Entonces, los circuitos lineales con entradas senoidales que se encuentran en estado estable se denominan circuitos DCA.
o sea, de corriente alterna. Los sistemas de potencia eléctrica que nos alimentan de la electricidad necesaria en un circuito, pues es un circuito de CA, de corriente alterna, muy grande. Los circuitos de corriente alterna son el tema en este caso, ¿sí? Entonces vamos a utilizar fuentes de corriente alterna basadas en senoidales. Bueno, para este tipo de circuitos es útil asociar un número complejo con una senoidal. Esto nos permite definir lo que son los fasores y las impedancias. Al utilizar fasores e impedancias en este tipo de circuitos, obtenemos una nueva representación de un circuito lineal denominada representación en el dominio de la frecuencia. Podemos analizar circuitos de CA o de corriente alterna en el dominio de la frecuencia para determinar la respuesta en estado estable. Pues en la ingeniería eléctrica o en electrónica, las entradas senoidales son particularmente importantes porque las fuentes de poder y las señales de comunicación se suelen transmitir como sinusoides o senoidales modificadas. La entrada asociada a la entrada ocasiona la respuesta forzada. La respuesta natural es resultado de la dinámica interna del circuito. Normalmente la respuesta natural decaerá después de un lapso de tiempo, pero la respuesta forzada o estado estable continuará de manera definida, ¿sí? Por consiguiente, pues nos enfocaremos sobre todo en la respuesta en estado estable de un circuito de entrada senoidal. Entonces, esta va a ser una entrada senoidal. Una corriente o voltaje senoidal en una frecuencia dada se caracteriza por su amplitud y ángulo de fase. La respuesta de la corriente, por ejemplo, de un circuito RL, la magnitud de la corriente, el ángulo de fase y la frecuencia angular especifican por completo la respuesta de este circuito. Entonces, los fasores se pueden utilizar cuando el circuito es lineal, que es el caso de este circuito y de todos los circuitos que hemos visto anteriormente. Los fasores se pueden utilizar cuando el circuito es lineal, cuando se ha tratado de obtener la respuesta de estado estable y todas las fuentes independientes son senoides y tienen la misma frecuencia, como es este caso. Un fasor es una versión transformada de una forma de onda de voltaje o corriente senoidal y contiene información de magnitud y ángulo de fase de la sinusoide. La relación en el dominio de frecuencia para la corriente y voltaje de un fasor, de un condensador, un inductor y un resistor está relacionada y parece ser semejante a la ley de Ohm de los resistores, ¿sí? Entonces podemos, esa relación, tenemos un fasor, en este caso la impedancia, y va a ser igual a la razón de voltaje del fasor con la corriente del fasor, ¿sí? En este caso, pues podemos observar que es semejante a la ley de Ohm. Entonces, la impedancia en un circuito de CA tiene un rol semejante a las resistencias en un circuito de CD. Los fasores de voltaje y de corriente pueden ser transformados en el dominio del tiempo para que den como resultado voltajes o corrientes en estado estable, respectivamente. El concepto de impedancia podemos resolver el comportamiento de un circuito excitado de manera senoidal utilizando álgebra de números complejos de la misma manera en que resolvemos los circuitos resistivos anteriormente. Entonces, pero pues como la impedancia es un número complejo, se puede escribir de diferentes formas, ¿sí? Podemos utilizarlos, esta álgebra de forma polar, de forma exponencial, de forma rectangular. La ley de voltaje de Kirchhoff se mantiene en el dominio de la frecuencia con los voltajes de fasor, así como la ley de corriente de Kirchhoff también se mantiene en el dominio de frecuencia con las corrientes de fasor. ¿Ok? En este caso, esta fuente, ¿sí?, va a ser igual
a 10 coseno de 10t. Entonces este 10 va a ser la frecuencia angular. Entonces, basado en esto, vamos a encontrar las impedancias, vamos a redibujar el circuito y lo vamos a pasar a impedancias. Entonces redibujamos el circuito. En este caso vamos a dibujarlo de esta forma. Entonces vamos a expresar cada elemento en impedancias. Entonces la impedancia de una resistencia, en este caso, equivale al valor de la resistencia y es la parte real. Entonces en este caso se mantiene como 10, esos 10 ohms. Las unidades de impedancia son ohms. Entonces igual se mantiene como 10 ohms. Entonces tenemos un capacitor de 10 milifaradios. La impedancia de un capacitor, en este caso, la impedancia del capacitor se puede representar en el dominio de la frecuencia como 1 sobre JWC. Y la impedancia de un inductor va a ser JWL. Entonces podemos encontrar las impedancias asociadas a cada uno de sus elementos. En este caso 5 ohms. Entonces la impedancia del capacitor va a ser JWL. En nuestro caso la W es 10, entonces va a ser 10 por la capacitancia. La capacitancia son 10 milifaradios. Entonces 10 por 10 pues me va a dar 100. Entonces 1 entre 100 milis, entonces me va a dar, es como si aquí estuviera abajo, tuviera 0.1, ¿sí? 1 entre 0.1 me va a dar 10. Entonces en este caso la impedancia del capacitor va a ser 10J. Entonces podemos expresarla aquí, 10 sobre J. Podríamos pasar este número imaginario hacia arriba y escribirlo como menos J10, ¿sí? Entonces ahora la impedancia del inductor, entonces sería JWL. Entonces W dijimos que es 10, depende de la fuente, 10 por la inductancia de 5 henrys, pues en este caso es 0.5, ok. Entonces pues sería 5, entonces sería 5 J5. J5 ohms. Entonces tenemos el circuito, en este caso tenemos la fuente. Entonces la fuente dijimos que son 10 coseno de 10t. Entonces podemos representar esa fuente de forma polar, ¿sí? Entonces no tenemos un ángulo de fase, en este caso es 0 grados. Entonces la magnitud sería 10, 0 grados, ok. Entonces, ¿qué podemos observar en el circuito? Podemos utilizar método de nodos, método de mallas, leyes de Kirchhoff, lo que se les facilite, ¿sí? Entonces a primera vista podemos observar que estos dos elementos que están aquí pues están en paralelo. Así como los elementos del lado derecho, estos que están aquí, estarían en serie. Ok, entonces dijimos que estas impedancias o representar este circuito en el dominio de la frecuencia en forma de impedancias
y con números con fasores, utilizando números complejos, hace equivalente a que los tomemos o los manejemos como resistencias de un circuito que ya estamos acostumbrados a resolver, ¿sí? Entonces estas dos están en paralelo y estas dos están en serie. Entonces el equivalente en paralelo sería el inverso de la suma de los inversos de las impedancias. Y en este caso en serie, pues las impedancias se van a sumar. Entonces podemos hacer esto. Podemos encontrar el paralelo de estas dos impedancias. Entonces sería el inverso de la suma de los inversos. Entonces este que está aquí pues sería 1 entre 1/10 entre 10, 1 entre 10 más 1 entre 10j, 1 entre 10j. En este caso pues se invertiría, ¿sí? Y me quedaría como j10, j sobre 10. Entonces puedo reescribir, es lo que está aquí, poner 1 entre ese 1/10 factorizado multiplicado por 1 más j. Entonces podemos reescribir y me va a quedar como 10 sobre 1 más j, o i, como quieran llamarlo, ¿no? El número imaginario. Entonces, si quisiéramos representarlo de otra forma, pues podríamos multiplicar por el conjugado de este número. Multiplicamos por 1 para no alterar. Entonces, si le multiplicamos por el conjugado, entonces aquí sería 1 menos j sobre 1 menos j. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Entonces 10 menos 10j. Entonces al multiplicar 1 por 1 pues va a ser 1, 1 por j menos j, j por 1, j, y se van a eliminar las j, y por último va a ser j por j, o sea es raíz de menos 1 por raíz de menos 1, pues me quedaría negativo. ¿Sí? Por menos pues sería más. Entonces las j se iban a eliminar y aquí me quedaría 1 más 1. Entonces aquí abajo pues me quedaría 2. Entonces esta impedancia me va a quedar de esta forma. Me va a quedar igual a 5 menos 5j. Entonces vamos a sustituir estos dos elementos por una impedancia de esta forma. Entonces la otra impedancia, la que está en serie, pues nomás se suman. Me quedaría 5 más 5j. 5 más 5j. Entonces podemos reescribir, redibujar nuestro circuito. Redibujamos nuestro circuito ya reducido a su mínima expresión. Esta impedancia es 10. Aquí tendríamos la impedancia equivalente, nuestra fuente de voltaje dependiente, otra impedancia equivalente en serie, tenemos nuestra fuente, entonces esta que está aquí va a ser 5 menos 5j, 5 menos 5j, y esta que está acá, la que viene del serie, va a ser 5 más 5j. Entonces tenemos la fuente que es equivalente a 10i, donde la corriente I es esta que viene de aquí. Entonces tenemos el circuito en su mínima expresión y pues queremos resolverlo. Por ejemplo, el problema me pide que encuentre este voltaje que está aquí. Entonces
ese voltaje sería el voltaje que hay de aquí a este, de este punto a este punto. En este caso pues vamos a encontrar todo y vamos a pues asegurarnos de que esté bien. ¿Cómo nos aseguramos que esté bien hecho un circuito? Pues el circuito tiene que cumplir con las leyes de Kirchhoff, y aunque convertimos a dominio de la frecuencia, ya mencionamos que tiene que seguir cumpliendo. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de corriente? En cada nodo, pues que la corriente que entra es igual a la que sale en cada nodo. Y en este caso tenemos dos caminos cerrados, entonces en cada camino cerrado se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0, eso lo vamos a comprobar. Entonces tenemos este circuito, podríamos usar mallas, podríamos usar nodos, y pues si usáramos nodos pues tendríamos que definir este nodo que está aquí y este quedaría como un supernodo, me quedarían dos ecuaciones. Y si usáramos mallas, igual tendríamos dos ecuaciones, plantearíamos una malla, plantearíamos otra malla, ¿sí? O podemos usar la ley de Kirchhoff. Si recuerdan, en los primeros problemas que resolvimos, pues resolvíamos circuitos con dos caminos cerrados sin tener que utilizar método de nodos o método de mallas. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Pues proponíamos una corriente. En este caso, pues podemos proponer, por ejemplo, esta corriente. Yo puedo decir, yo propongo que esta corriente que está aquí esté en esta dirección y le voy a llamar I2, por llamarle de alguna forma. ¿Ok? Entonces, solo es una propuesta. Ustedes pueden elegirla hacia arriba o pueden proponer otra. Entonces, basado en esta propuesta y también proponiendo la dirección de esta, pues yo voy a proponer que esta corriente entra, ¿sí? Así me lo define el circuito, y estas dos están saliendo. Si están saliendo o están entrando, eso lo sabríamos hasta resolver el sistema completo, como ustedes ya lo aprendieron en la resolución de problemas anteriores. Entonces, si aquí suponemos que una corriente va en este sentido, o sea que van saliendo, o sea que esta es la suma de estas dos, pues esta corriente basada en estas dos definiciones pues sería I menos I2. ¿Ok? Entonces, esta es una propuesta, y la dirección propuesta de este lado derecho pues se basa en que propusimos la dirección de esta. Entonces, ok, sabemos que tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de corriente, pero también sabemos que se tiene que cumplir la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces podríamos aplicar, por ejemplo, la ley de Kirchhoff de voltaje en este lado, ley de Kirchhoff de voltaje en este lado del circuito. Entonces, utilizando esta notación, entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a empezar desde la fuente. En este caso, pues sería menos 10. Entonces, ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, llego a esto que está aquí, sería esta impedancia por la dirección de esta corriente. Vamos en esta dirección, entonces va a ser más 10i, más 10i. Entonces luego llegamos a esta parte que está aquí y va a ser más, pues esa I2, corriente por impedancia, en este caso 5 menos 5j, número imaginario, número complejo, perdón. Y pues, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje? Pues la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Y tenemos nuestra primera ecuación. ¿Ok? Entonces, esta la vamos a utilizar más adelante. Luego, hacemos lo mismo en el otro camino cerrado. En el otro camino cerrado, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, igual. Entonces, podemos empezar desde la fuente de voltaje dependiente, esta que está aquí. Entonces vamos a empezar entonces en sentido horario, va a ser menos 10i. Entonces ley de Kirchhoff de voltaje va a ser menos 10i, y luego va a ser esta corriente por esta impedancia en esa dirección, porque es la dirección que propuse. Entonces va a ser más i menos i2, esa corriente multiplicada por la impedancia 5 más 5j. Ok, entonces ahora me falta, ya tengo este voltaje, es este, ya tengo este voltaje, es este, me falta este voltaje en esa dirección. Entonces en esa dirección pues va opuesto a la I2,
Entonces voy a agregar aquí un negativo, ¿sí? Donde vamos a multiplicar esa I2, ¿sí? Menos I2 multiplicado por la impedancia 5 menos 5J. 5 menos 5J. ¿Ok? Entonces todo esto pues va a ser igual a 0. Entonces ahora lo único que me queda pues es desarrollar, ¿sí? Entonces vamos a tener menos 10i más, en este caso, 5 por i, entonces 5i, entonces luego 5j por i más 5ij, ¿sí? Imaginario. Entonces lo tenemos menos i2 por 5, menos 5 i2. Luego tenemos menos i2 por 5j. Entonces vamos a tener menos 5 i2j. Entonces luego desarrollamos esta parte. Va a ser otra vez menos 5 i2 menos 5 i2. Entonces y menos por menos va a ser más 5 i2j. 5 i2j igual a 0. Si se fijan, este ya nos había salido pero negativo, entonces podemos eliminarlo de una vez. Aquí está. Entonces factorizamos y en este caso nos va a quedar menos 5 más 5j, ok, 10 menos 5 es este que está aquí, más 5j, aquí está. Luego acá nos va a quedar menos 10 y 2, menos 10 y 2, 5, menos 5, menos 5, menos 10 y 2 igual a 0. Entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Donde andamos buscando el valor de i, este que está aquí, y el valor de i2, que es uno que propusimos. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Resolverlo, podríamos despejar aquí una i y sustituirlo acá y volver a despejar. Hacer un álgebra de números complejos pues es tedioso y largo, ¿no? Entonces, al llegar a esta parte, pues les recomiendo que utilicen una calculadora de números complejos para resolver sistemas de ecuaciones lineales, perdón. Entonces, por ejemplo, si le buscan en Google, pueden poner calculadora Gauss-Jordan de números complejos o algo así. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que yo hice y encontré una. Entonces podemos hacer nuestra matriz. Vamos a hacer nuestra matriz donde la sí, en este caso va a quedar 10, ¿sí? 10 sí, 5 menos 5j igual, este menos 10 va a pasar para el otro lado, va a ser igual a 10. Entonces aquí va a ser menos 5 más 5j, en este caso va a ser menos 10 igual a 0, es esta que está aquí. Entonces tenemos nuestra matriz Gauss-Jordan, esa la metemos a la calculadora Gauss-Jordan que acepta números complejos. O pueden utilizar en matemática, o pueden utilizar en MATLAB o el software que ustedes estén acostumbrados a utilizar. Entonces la respuesta de este sistema de ecuaciones que me lanza esta calculadora, en este caso pues es que i es igual a 4 menos 2j entre 5. Entonces esa es la corriente. Y tengo que i2, entonces recuerden que este era i y este era i2. Entonces i2 me arroja menos 1 más 3j sobre
5. Entonces, si tenemos esas corrientes, podemos ahora aplicar la ley de Kirchhoff de corriente y la ley de Kirchhoff de voltaje para saber si esto es correcto, y podríamos encontrar los voltajes, las diferencias de voltaje asociados a cada impedancia, a cada elemento del circuito, y podemos ir desglosando y devolvernos para resolver ese circuito. En este caso la pregunta es cuánto vale este voltaje, pero vamos a comprobar si es cierto que las leyes de Kirchhoff se siguen cumpliendo. Entonces, esta corriente que está aquí es I1 menos I2, entonces podríamos encontrarla. Entonces este menos este, ¿no? Entonces I menos I2 va a ser igual a 4 quintos menos 2 quintos de J por el signo va a cambiar, más un quinto menos 3J5. Entonces esa I menos I2 me va a dar como resultado 1 menos J. Entonces la corriente que va por acá va a ser 1 menos J. Entonces tengo esta corriente y tengo esta corriente. Tengo las tres corrientes, ¿no? Entonces va a cumplir la ley de Kirchhoff de corriente, por ejemplo, en este nodo, ¿sí? Entonces la corriente que entre, sí. Entonces, ¿qué está entrando? Por ejemplo, en la parte real entran 4 quintos, ¿sí? De la parte real. ¿Cuánto sale en I2 de la parte real? En este caso, pues tengo menos un quinto, ¿sí? Entonces no está saliendo, está entrando, ¿no? Entonces tengo menos un quinto. Entonces, ¿cuánto sale de la parte real de I1 menos I2? Pues es 1 en este caso, ¿sí? O podemos expresarlo. La ley de Kirchhoff de corriente en este caso pues tiene que salir, porque de hecho esta corriente la deducimos de la resta de estas dos. Entonces, si tenemos I1, que es la que está entrando, por ejemplo, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo este que está aquí, que queremos encontrar ese voltaje que está aquí. Entonces la corriente que entra en este caso pues sería 4 quintos menos 2 quintos de J es igual a la que sale. Entonces tenemos esa I2. Entonces nuestra I2 es menos un quinto más 3 quintos de J más la otra corriente que sería en este caso 1 menos J. Entonces esa podríamos representarlo como 5 quintos, y aquí también 5 quintos, tenemos todo en quintos. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos este 1 son 5 quintos menos un quinto, pues me va a dar 4 quintos. Entonces 3 quintos menos 5 quintos me va a dar menos 2 quintos. Entonces este lado va a ser igual que este lado, entonces se cumple la ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo. Igual se va a cumplir en este. Entonces ya de entrada pues eso está bien. Ahora vamos a ver si se cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. Por ejemplo, apliquemos la ley de Kirchhoff de voltaje, apliquemos al lado izquierdo este LKB que está aquí. Entonces la vamos a aplicar otra vez. Vamos a empezar de aquí, va a ser menos 10. Vamos a cambiar de color. Esta que está aquí. Entonces va a ser menos 10. Entonces corriente por 10. Entonces, ¿qué corriente? I. 4 menos 2J entre 5. Entonces, menos 10 más 4 quintos menos 2 quintos de J multiplicado por 10. Entonces es 10 por I. Entonces esto es I. Más esto que está aquí, que va a ser I2 por 5 menos 5J. Entonces va a ser menos un quinto más 3 quintos de J. Ok, este es I2 multiplicado por la impedancia en esta dirección,
5 menos 5j, todo esto es igual a 0. Entonces al desarrollar esto me tiene que dar igual a 0. Entonces vamos a ver, menos 10, entonces 10 por 4 quintos, 10 entre 5, 2 por 4, 8, entonces 8, entonces 10 entre 5, 2 por 2, menos 4, menos 4j, ok, luego hacemos esto que está acá, más todo esto que está aquí, 5 por menos 1 quinto, menos 1, 5 por 3 quintos, pues 3j, 3j, más j, entonces luego va a ser 5 por 3 quintos de j, entonces el 5 se va, me van a quedar 3, me va a quedar 3 negativo, pero j por j va a ser negativo, entonces va a ser más 3, todo esto igual a 0. Entonces en este caso 10 más 8, me quedan 2 positivo, entonces 10, 8, me van a quedar menos 2, perdón, ¿sí? Otra vez menos 4j, luego tenemos menos 1, entonces ya tenemos menos 3, entonces menos 1 más 3j más j más 3 igual a 0, entonces tengo este menos 2 menos 1 más 3 menos 3 más 3 es 0, menos 4j, 3, 4j, entonces todo se elimina. Entonces la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿sí? En este lado, en el lado izquierdo, sí cumple. Otra vez, ahora veamos la ley de Kirchhoff de voltaje en este lado. Entonces tengo la ley de Kirchhoff de voltaje en este lado que está aquí. Y voy a empezar otra vez desde la fuente dependiente. Entonces va a ser menos 10i. Entonces, ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido va a ser menos 10i. Menos 10 por i, que va a ser 4 menos 2j sobre 5. Luego vamos a continuar por aquí. Va a ser, en este caso, i1 menos i2, pero ya lo encontramos anteriormente. Ese i1 menos i2 es 1 menos j. Entonces, más 1 menos j es la corriente multiplicada por la impedancia 5 más 5j, 5 más 5j. Entonces ese sería el voltaje asociado en esta parte. Menos, fíjense, menos i2 por esta impedancia. Entonces esa i2 es menos 1 quinto más 3 quintos de j multiplicado por 5 menos 5j, 5 menos 5j, y todo es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar y eliminar, y me tiene que dar igual a 0. Entonces 10 entre 5, pues 2, 4, 8, entonces tengo menos 8 más 4j más 5 más 5j menos 5j más 5, luego esta parte de aquí negativo, ¿sí? 5 por 1 quinto menos 1, entonces 3j más j, 5j por 3 quintos de j, j y j, pues multiplicarlo es menos 1, por menos se da más, me va a dar 3. Listo, todo esto es igual a 0. Entonces empiezo a eliminar menos 8, por ejemplo, menos 8
los números 5, menos y menos va a dar más, que está aquí. Entonces todos estos van a cambiar los signos. Entonces si estoy factorizando, pues en este caso aquí los números negativos reales serían 11, pero los positivos reales igual más 11, ya se eliminarían 0. Y los números imaginarios positivos, pues 4. Estos se van a ir. ¿Sí? Entonces aquí tengo 4J positivo más 4J positivo. Entonces aquí tengo 3, 4. Entonces, pero como cambió el signo, menos, entonces menos 4J negativo. Entonces también se van a ir. Entonces igual a 0. Entonces la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado también cumple. Entonces cumple la ley de Kirchhoff de corriente, cumple la ley de Kirchhoff de voltaje. El circuito está bien resuelto, pero aún así no hemos respondido a lo que se está pidiendo, pues es el voltaje que hay en este nodo, ¿sí? O sería el voltaje que hay de aquí para acá en estos que están en paralelo. Entonces vamos a calcularlo. Entonces si se fijan, pues ese voltaje pues simplemente sería la corriente por la impedancia. Entonces ese voltaje que andamos buscando pues va a ser la corriente, que es I2, va a ser menos 1/5 más 3/5 de J por la impedancia, en este caso 5 menos 5J. Entonces esto va a ser igual 5 por 1/5 menos 1 más 3J más J más 3, ¿sí? Entonces van a ser 4J, 3 menos 1, 2. Entonces el voltaje va a ser igual a 2 más 4J. Entonces este sería el voltaje que andamos buscando. Si lo cambiamos a forma polar, pues tendríamos, ¿sí? Esta es la parte real, esta sería la parte imaginaria, y tendríamos en la parte real pues avanzamos 2 y en la parte imaginaria positiva pues sería hacia arriba. Entonces tendríamos un vector de esta forma. Si utilizamos, pues vamos a buscar este ángulo. Entonces la magnitud pues sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Los 2 por 2 es 4, 4 por 4 es 16, 16 más 4, 20. La magnitud de este pues sería la raíz de 20 y necesitaríamos encontrar el ángulo, ¿sí? Entonces tenemos el ángulo, podemos encontrar la tangente de un lado del cateto opuesto entre el adyacente. Entonces calculamos esa tangente del cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto tendría que ser la parte imaginaria, sería 4 entre 2. Tangente a la menos 1 de 4 entre 2, pues usaríamos la calculadora. Entonces 4 medios, shift tangente a la menos 1, entonces tendríamos un ángulo de 63.43 grados. Entonces tendríamos aquí la representación, la otra representación donde estamos convirtiendo ese número complejo a esta forma con una transformación, y lo mismo podemos hacer para cada elemento del circuito.